La tarde estalló como una bomba informativa que sacudió de lleno los cimientos del Partido Popular. Los teléfonos de los redactores políticos no paraban de sonar, los teletipos se cruzaban con titulares urgentes y las pantallas de las redacciones hervían con la misma frase repetida en todos los medios. La UCO cerca al PP de Feijóo, nuevos detenidos por corrupción. Era el tipo de noticia que nadie en Génova quería escuchar, y menos en un momento tan delicado, con el partido tratando de limpiar su imagen tras los múltiples escándalos heredados del pasado. Pero esta vez no se trataba de fantasmas de otras etapas. Los nombres que aparecían en los sumarios eran actuales, relacionados con contratos, adjudicaciones y empresas vinculadas directamente con ayuntamientos y gobiernos autonómicos gobernados por el PP. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaba meses siguiendo el rastro de una red de comisiones ilegales que, según los investigadores, se disfrazaba bajo un entramado de asesorías y consultoras. En apariencia, todo era legal. Pero los documentos intervenidos, los correos electrónicos y las transferencias cruzadas contaban otra historia. Y cuando la UCO golpea, lo hace con precisión quirúrgica. A media tarde, los medios confirmaron la detención de 3 empresarios y 2 altos cargos vinculados al PP en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Los agentes los habrían interceptado tras semanas de seguimiento y escuchas. En el registro de sus oficinas se habrían encontrado contratos amañados, facturas falsas y hasta una lista de donaciones a campañas electorales. El caso estalló justo cuando Alberto Núñez Feijóo intentaba reforzar su discurso anticorrupción y presentarse como el líder de la regeneración. En un mitin reciente había afirmado: «El PP de hoy no tiene nada que ver con los errores del pasado». Pero apenas 48 horas después, la realidad le estallaba en la cara. Los informativos abrieron con imágenes de la Guardia Civil saliendo de edificios oficiales, maletines en mano y un rótulo demoledor: «Corrupción en el PP. La UCO investiga vínculos con cargos actuales». En Moncloa, el equipo de Pedro Sánchez no tardó en reaccionar. Fuentes cercanas al presidente filtraron que la justicia tiene que llegar hasta el final y recordaron que el PP lleva más de una década intentando blanquear una estructura podrida. En los platós de tertulia política, la tormenta era total. En La Sexta Noche, los analistas debatían con tensión creciente. Elisa Beni fue tajante. No se trata de casos aislados. Lo que estamos viendo es la continuación de un sistema de financiación irregular que no se desmanteló nunca. A su lado, Antonio Naranjo trataba de defender al partido. No podemos generalizar. El PP tiene miles de cargos honestos. Si hay culpables, que paguen, pero no convirtamos esto en una caza política. La moderadora intervino con un dato que dejó a todos en silencio. La UCO ha encontrado correos donde se menciona expresamente a asesores de confianza de Feijóo. El silencio se hizo incómodo. Nadie quería pronunciar la palabra imputación, pero el miedo ya estaba instalado. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, la tensión era palpable. Los periodistas aguardaban la reacción del propio Feijóo, que compareció con gesto serio, evitando preguntas. Su declaración fue breve, casi improvisada. Quien haya cometido un delito responderá ante la justicia. No tengo nada que ocultar. Pero el tono inseguro traicionaba su calma aparente. Las cámaras captaron cómo, al salir, uno de sus asesores le susurraba algo al oído. Nadie supo qué, pero la imagen se convirtió en símbolo de desconcierto. Al otro lado del hemiciclo, los diputados del PSOE y Sumar no pudieron evitar la ironía. Gabriel Rufián lanzó un dardo desde su cuenta de X, Twitter: Feijóo, el adalid de la regeneración, cercado por los mismos de siempre. Y Pachi López, con su habitual sobriedad, comentó ante la prensa: «Cada vez que el PP habla de regeneración, acaba regenerando la corrupción». La UCO, entretanto, seguía actuando. En las horas siguientes, se supo que había más nombres sobre la mesa. Empresarios vinculados a contratos de obras públicas, asesores de campañas electorales y hasta responsables de gabinete en ayuntamientos clave. La magnitud del caso empezaba a ser comparable con los primeros indicios del Gürtel. Desde el gobierno, Félix Bolaños compareció para recordar que la corrupción no es un error administrativo, sino un cáncer que corroe la democracia. Sus palabras, directas pero medidas, buscaban marcar distancia sin caer en el triunfalismo. «No se trata de atacar al PP», dijo, «sino de defender las instituciones».
Y mientras los medios se volcaban con el escándalo, Isabel Díaz Ayuso guardaba silencio. Ni una palabra. Ni una declaración. Pero su entorno filtró preocupación. Algunos de los detenidos habrían tenido relación indirecta con contratos firmados durante la pandemia, y eso la colocaba en una posición incómoda. En la Puerta del Sol, los periodistas preguntaban sin cesar, pero solo obtuvieron una frase evasiva. Yo no tengo nada que ver con eso. Pregunten a quien corresponda. Sin embargo, las cámaras captaron su incomodidad. La presidenta madrileña sabía que cualquier vínculo, por mínimo que fuera, podía ser utilizado en su contra. Y Feijóo lo sabía también. La noche cerró con titulares demoledores en todas las cadenas. Feijóo, acorralado. La UCO vuelve a golpear al PP. Corrupción en Génova, nuevos nombres, viejas prácticas. Y lo peor estaba por venir. Porque, según fuentes de la investigación, los informes preliminares apuntaban a una red más extensa de lo que se creía, con ramificaciones en contratos de infraestructuras, campañas de imagen y consultorías políticas. El eco mediático no se detuvo. En los grupos de WhatsApp del PP, los nervios eran visibles. Algunos cargos pedían calma, otros temían un efecto dominó. Esto nos puede costar la próxima legislatura, decía un dirigente regional. Si hay más detenciones, Feijóo no aguanta. Y mientras la cúpula intentaba contener la hemorragia, los investigadores seguían tirando del hilo. Una trama que parecía haber dormido bajo el polvo de los archivos, pero que ahora resurgía con la fuerza de un terremoto judicial. Porque cuando la UCO pone el foco, no hay marcha atrás. Y esta vez, el foco apunta directamente al corazón de Génova. Esa misma noche, los focos de los informativos seguían encendidos y la tensión en Génova 13 era insoportable. Los pasillos del Partido Popular se convirtieron en un hervidero de llamadas cruzadas, reuniones improvisadas y silencios incómodos. Los portavoces de comunicación no sabían qué versión mantener, si negar cualquier conexión con los detenidos o reconocer que, efectivamente, algunos habían trabajado de manera puntual para el partido. La sede, según contaron varios periodistas políticos, olía a miedo. No era la primera vez que el PP se veía envuelto en una trama de corrupción, pero esta vez había algo distinto. La UCO no estaba actuando sobre casos antiguos, sino sobre contratos firmados en los últimos 2 años. El presente, no el pasado, era el problema. Mientras tanto, la prensa se preparaba para un auténtico festín mediático. El País titulaba en su portada digital: La UCO investiga adjudicaciones a empresas ligadas al entorno de Feijóo. En el diario.es eran aún más directos: el nuevo PP, viejo modus operandi. Y en La Sexta, Antonio García Ferreras abría al rojo vivo con una sonrisa cargada de ironía. Decían que venían a regenerar, pero la regeneración ha durado menos que un café. En paralelo, en la Moncloa, Pedro Sánchez convocó una reunión discreta con su equipo más cercano. No necesitaba aprovechar el escándalo, bastaba con dejar que el PP se consumiera en su propio fuego. Félix Bolaños, pragmático como siempre, lo dijo sin rodeos. Presidente, lo mejor es no tocar nada. Ellos se están hundiendo solos. Pero no todos en la derecha reaccionaron igual. En la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso reunió a su gabinete en una sesión de emergencia. Sabía que, aunque su nombre no aparecía directamente en los informes, algunos de los contratos bajo sospecha correspondían a empresas que operaban en la Comunidad de Madrid. Y eso, mediáticamente, era dinamita. Esto es una cacería política, dijo Ayuso con tono airado, según filtraron fuentes internas. Quieren hundirnos a todos para tapar los escándalos del gobierno. Su equipo la secundó, pero el nerviosismo era evidente. El propio portavoz madrileño se apresuró a preparar un comunicado urgente: la Comunidad de Madrid no tiene relación alguna con los hechos investigados. Confiamos plenamente en la justicia. Sin embargo, en los despachos judiciales ya se hablaba de nuevas citaciones y registros pendientes en la capital. En la redacción de La Sexta Noche, los teléfonos ardían. Una fuente cercana a la investigación confirmó en directo que al menos un asesor de la Dirección Nacional del PP había mantenido comunicaciones con 2 de los empresarios detenidos. Los correos intervenidos, decía la fuente, mencionan reuniones y favores relacionados con adjudicaciones de contratos de comunicación política.
Feijóo, mientras tanto, seguía intentando contener el daño. En una comparecencia improvisada desde Galicia, trató de desmarcarse con su discurso habitual de serenidad. No vamos a tolerar ninguna práctica irregular. Si alguien ha actuado mal, que lo pague. Pero no aceptaremos lecciones de moral de un gobierno que amnistía a delincuentes. El recurso a la amnistía era su tabla de salvación, su carta preferida. Pero esta vez no funcionó. Los periodistas insistieron en los nombres concretos, y Feijóo se enredó en su propio discurso. No tengo conocimiento de esos detalles, repitió varias veces, hasta que un reportero le recordó. Los contratos investigados fueron firmados bajo su supervisión en la dirección del partido. El silencio que siguió fue devastador. En redes sociales, las etiquetas almohadilla Feijóo cercado y almohadilla corrupción PP se volvieron tendencia. Usuarios de toda España compartían memes, documentos filtrados y vídeos antiguos del líder gallego prometiendo un PP limpio, honesto y transparente. La ironía era tan evidente que incluso algunos militantes conservadores empezaron a mostrar malestar. Dentro del partido, las tensiones se multiplicaban. Juanma Moreno Bonilla y Carlos Mazón pidieron prudencia y seriedad, pero fuentes internas reconocieron que temían el contagio político. Los varones autonómicos, siempre atentos a proteger sus territorios, no querían que el escándalo de Madrid o Génova salpicara a sus gobiernos regionales. En los informativos, los analistas coincidían: Feijóo está acorralado. No podía atacar al gobierno, no podía reivindicar la regeneración y no podía desentenderse de lo que ocurría en su entorno. Su imagen, cuidadosamente construida como la del gestor tranquilo, se resquebrajaba ante los ojos del país. Y mientras la tormenta política rugía, en los juzgados de Plaza de Castilla la UCO seguía entregando documentación. Nuevas pruebas, nuevos nombres, nuevas conexiones. Lo que en un principio parecía un caso de comisiones empresariales se revelaba como una trama de financiación paralela destinada a costear campañas locales y regionales del PP. El fiscal asignado al caso, según filtraciones recogidas por Público, habría calificado los hechos como una red organizada con estructura política y económica propia. Es decir, una nueva Gürtel. Y en ese instante, el tablero político cambió. Los tertulianos de la derecha guardaron silencio. Las portadas se preparaban para una mañana de infarto. En Moncloa, los asesores de Sánchez celebraban en privado. Y en Génova, el reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero nadie se había ido aún. Feijóo, solo en su despacho, miraba el teléfono sin responder llamadas. Sabía que cada minuto que pasara sin control de la narrativa sería un golpe más. Y en el aire flotaba la pregunta que ya se hacían todos los españoles. ¿Está el PP condenado a repetir su historia? La madrugada trajo consigo lo que en Génova temían desde hacía semanas: los nombres. La UCO, según adelantó El País en una exclusiva que sacudió a media España, había entregado al juzgado una lista con 8 nuevos investigados, entre ellos asesores vinculados directamente al equipo de comunicación del PP nacional y 2 empresarios que, durante años, habían financiado actos del partido bajo contratos menores que, en realidad, escondían adjudicaciones a dedo. Los nombres comenzaron a circular por los pasillos de los medios antes de que el partido pudiera reaccionar. Uno de ellos era especialmente comprometedor: un exasesor de confianza de Feijóo, que había trabajado con él en Galicia y que actualmente ocupaba un cargo técnico en la sede de Génova. Ese dato lo cambió todo. Ya no se trataba de un asunto regional, ni de un caso aislado. El círculo se cerraba peligrosamente sobre la dirección nacional. Las redacciones estallaron en actividad frenética. La Sexta, El Diario.es, Infolibre y Cadena SER coincidían en el mismo titular. Feijóo, cercado. La UCO vincula a su antiguo asesor con una red de adjudicaciones fraudulentas. En las primeras horas de la mañana, la portavoz del PP compareció sin previo aviso ante los medios. Su mensaje fue breve y defensivo. El Partido Popular colabora plenamente con la justicia. Ninguna acusación nos va a distraer de los verdaderos problemas de los españoles. Pero la frase no bastó. Los periodistas insistieron, los micrófonos se acercaron y las cámaras no perdonaron. Su rostro denotaba tensión, sus respuestas, evasivas. Al terminar, se retiró sin aceptar preguntas. Era evidente, el partido estaba a la defensiva. En la Puerta del Sol,
el equipo de Ayuso convocó una reunión urgente. Los informes hablaban de adjudicaciones relacionadas con la Comunidad de Madrid durante los años más duros de la pandemia. Ayuso, fiel a su estilo combativo, ordenó preparar un comunicado contundente. No pienso callarme mientras manipulan y politizan a la UCO. No tengo nada que ocultar. Sin embargo, su entorno no compartía su entusiasmo. Cada palabra suya puede arrastrar al partido entero, le dijo un consejero. Pero ella no hizo caso. Por la tarde, en una rueda de prensa improvisada, Ayuso estalló. Esto no es una investigación judicial, es una persecución política. Lo que quieren es destruirnos porque no soportan que haya gobiernos del PP que funcionen. Las redes ardieron. Los hashtags #Ayuso cercada y #Trama PP se convirtieron en tendencia. En los programas de televisión, las imágenes de la presidenta madrileña desafiante, con gesto de rabia, se repitieron una y otra vez. Su discurso encendía a los suyos, pero también alimentaba la sospecha. Si no tenía nada que temer, ¿por qué tanto nerviosismo? En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras fue directo. Si esto es una persecución política, que lo diga el juez. Pero los datos son los que son. Contratos adjudicados sin concurso, transferencias sospechosas y nombres que se repiten en las agendas del PP. El periodista Ignacio Escolar, invitado en el mismo plató, fue aún más claro. Feijóo prometió regeneración. Lo que ha traído es continuidad. La corrupción no se erradicó, solo se maquilló. En el Congreso, mientras tanto, el ambiente era de guerra abierta. Los diputados del PSOE y Sumar olían la sangre política. Gabriel Rufián lanzó uno de los zascas más comentados de la sesión. Señor Feijóo, ¿qué le pasa al PP con la UCO? Cada vez que actúa, ustedes tiemblan. Los aplausos del hemiciclo retumbaron. Feijóo, desde su escaño, se esforzó por mantener la compostura, pero su expresión lo traicionaba. Respondió con su discurso habitual sobre la crispación de la izquierda y los ataques políticos, pero su tono sonaba hueco. La bancada socialista lo celebraba, sabían que el desgaste estaba haciendo su trabajo. A media tarde, nuevas filtraciones golpearon con fuerza. El Confidencial reveló que uno de los empresarios detenidos había sido donante habitual en campañas del PP y que, además, su empresa había facturado más de 6 millones de euros en contratos públicos en 3 comunidades gobernadas por el partido. Las cifras eran imposibles de justificar. Los analistas comenzaron a hablar de un nuevo caso Bárcenas encubierto. Algunos incluso aseguraban que se estaba formando una estructura paralela de financiación disfrazada de asesorías políticas. En los juzgados, los fiscales preparaban una segunda ronda de interrogatorios. Feijóo, acorralado, trató de contener a sus varones. Convocó una reunión urgente por videoconferencia. Pero lo que encontró fue un motín silencioso. Mazón, Bonilla y Ayuso coincidieron en una idea: cada uno debía proteger su territorio. Nadie quería que el escándalo nacional salpicara a sus gobiernos autonómicos. En un momento de la reunión, según fuentes internas, Ayuso interrumpió a Feijóo con una frase helada. «Alberto, si crees que esto va a salpicarme, te equivocas. Madrid no va a caer por culpa de tus asesores». La tensión fue tal que el líder del PP terminó la videollamada abruptamente. Los varones se quedaron en silencio, conscientes de que el partido se fracturaba por dentro. A las pocas horas, La Sexta cerraba su informativo con una frase lapidaria. El PP vuelve a estar cercado por la corrupción. Y esta vez, el epicentro está en Génova. Los tertulianos no pudieron evitar la comparación con la era Rajoy. Solo que esta vez, la sociedad estaba mucho menos dispuesta a mirar hacia otro lado. Y en medio de la tormenta, un titular de última hora en El Mundo terminó por encender todas las alarmas. La Fiscalía Anticorrupción estudia ampliar la investigación a la cúpula nacional del PP. Esa frase cayó como una losa sobre el partido. Feijóo sabía que el reloj político empezaba a correr en su contra. Y que, por mucho que intentara resistir, la historia volvía a repetirse. La tormenta informativa alcanzó su punto álgido al amanecer del día siguiente. Los telediarios abrían con una noticia que, en cuestión de minutos, se convirtió en terremoto político. Se habían filtrado audios comprometedores entre asesores de Génova y empresarios bajo investigación.
En las grabaciones, difundidas por el diario.es y La Sexta, se escuchaban conversaciones sobre ajustes. Tú dijiste, de contratos, favores de campaña y referencias directas a la aprobación desde arriba, una frase que muchos interpretaron como una alusión directa a la cúpula del PP. Los audios eran claros, demasiado claros. Se hablaba de porcentajes, de reuniones en cafeterías cercanas a la sede de Génova y de proyectos fantasma que servían, según los investigadores, para blanquear comisiones ilegales a través de consultoras políticas. La noticia cayó como una bomba en los informativos matinales. Los periodistas analizaban cada fragmento de las grabaciones, pausando los audios, comparando voces y cruzando fechas. No se trataba de rumores, sino de pruebas en bruto. En una de las cintas, incluso se escuchaba a un asesor mencionar: «Esto ya lo habló Alberto con nosotros. No hay problema, se aprueba». El país entero entendió el impacto de esas palabras. «¿Alberto?», preguntaban todos. Las redes no tardaron en señalarlo: Feijóo. En la sede del PP, el caos era absoluto. La cúpula estaba en shock. Algunos portavoces se negaron a acudir a los programas de la mañana, otros cancelaron entrevistas pactadas. El Departamento de Comunicación emitió una nota breve y desesperada: «El Partido Popular desconoce la autenticidad de las grabaciones. No comentaremos filtraciones sin contrastar». Pero la maniobra solo avivó la sospecha. Las imágenes en televisión mostraban a Feijóo saliendo de su despacho con rostro pálido, evitando a los periodistas, mientras su equipo trataba de contener el desastre. Según fuentes internas, el líder gallego habría pedido una reunión urgente con sus abogados y con varios miembros de su dirección más cercana. El ambiente, según una filtración del Confidencial, era de pánico absoluto. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso movía sus fichas en silencio. Desde su despacho en la Puerta del Sol, ordenó a su equipo preparar una ofensiva mediática para desvincularse por completo del escándalo. Por la tarde, concedió una entrevista en Antena 3, donde utilizó su estrategia favorita, la victimización política. «No me van a encontrar en ningún audio ni en ningún contrato irregular», dijo con firmeza. «Esto es una campaña para destruirnos». Sin embargo, su tono tembló al pronunciar la última frase. Ella sabía que, aunque su nombre no aparecía directamente, varios empresarios implicados habían trabajado con su gobierno durante la pandemia. Uno de ellos, de hecho, había sido detenido la semana anterior. En los programas políticos, los analistas coincidían en una idea: el PP estaba dividido. La línea entre Feijóo y Ayuso ya era irreparable. Mientras él intentaba contener el fuego con prudencia institucional, ella apostaba por el ataque frontal. En La Sexta Noche, Elisa Beni lo resumió con precisión quirúrgica: Feijóo está acorralado por la UCO y Ayuso se prepara para ocupar su lugar cuando caiga. Esto no es una crisis, es una guerra interna. Las horas siguientes fueron un desfile de dimisiones forzadas. 3 asesores de comunicación del PP presentaron su renuncia por motivos personales, aunque todos sabían la verdad: habían sido apartados por aparecer en los audios filtrados. La prensa conservadora intentó contener el daño, pero incluso ABC y La Razón dedicaron titulares incómodos: «La tormenta judicial amenaza el liderazgo de Feijóo». En Moncloa, el gobierno observaba la situación con prudencia calculada. Pedro Sánchez evitó declaraciones directas, pero en un acto público lanzó una frase que resonó como un dardo envenenado: «Hay quienes hablan de regeneración y terminan regenerando lo peor de la política». La sala estalló en aplausos. Esa misma noche, Al Rojo Vivo emitió un informe exclusivo de la UCO que confirmaba la magnitud de la trama: una red de financiación ilegal destinada a reforzar campañas electorales del PP en 2022 y 2023, con transferencias simuladas y contratos inflados. El documento señalaba 3 epicentros: Galicia, Madrid y Valencia. El patrón era idéntico al de Gürtel, aunque más sofisticado. Las redes sociales se incendiaron. Almohadilla Mafia PP, almohadilla Feijóo acorralado y almohadilla Ayuso se desmarca fueron tendencia durante horas. La imagen de Feijóo en el Congreso, intentando mantener el tipo mientras sus adversarios lo rodeaban, se convirtió en símbolo del derrumbe político. Y el golpe final llegó de la mano de una declaración de un empresario detenido. En su testimonio ante la Guardia Civil, reconoció que parte del dinero recaudado había ido a parar a una caja de campaña paralela controlada por un asesor de la Dirección Nacional.
El nombre de Feijóo volvió a mencionarse de forma indirecta, pero suficiente para abrir una nueva línea de investigación judicial. Los fiscales preparaban una ampliación del caso. Los periodistas hablaban de un terremoto de dimensiones históricas. Los votantes del PP, desorientados, pedían explicaciones. Y en los pasillos del Congreso, las sonrisas contenidas de los diputados socialistas lo decían todo. Esa noche, un Feijóo visiblemente agotado se presentó en una comparecencia urgente, intentando mantener la dignidad en medio del naufragio. No he cometido ningún delito, ni he dado ninguna orden irregular. Pero si alguien en mi entorno lo ha hecho, lo pagará. El gesto era solemne, pero su voz temblaba. Ya no hablaba como líder, sino como hombre acorralado. Y el país entero lo notó. Porque cuando la corrupción se repite, deja de ser un escándalo para convertirse en una marca. Y esa marca, otra vez, se llamaba Partido Popular. La mañana del viernes amaneció con una mezcla de expectación y vértigo político. Las cámaras aguardaban a las puertas de la Audiencia Nacional, donde la UCO iba a entregar el informe final de la investigación. Eran las 9 en punto cuando los agentes llegaron con una carpeta gruesa, sellada y numerada, el resumen definitivo de la trama que había puesto en jaque al Partido Popular. El documento, según adelantó la SER, contenía más de 400 páginas y pruebas que demostraban la existencia de una estructura paralela de financiación vinculada directamente con la Dirección Nacional del PP. Se mencionaban nombres, fechas, cantidades y transferencias cruzadas entre empresas amigas y asociaciones pantalla. La investigación no hablaba de rumores ni de conjeturas, hablaba de hechos. Contratos inflados, campañas financiadas fuera de los límites legales, y sobre todo, una red de asesores y empresarios que actuaban con la misma impunidad que en los años más oscuros del caso Gürtel. La bomba estalló oficialmente a las 10 de la mañana, cuando el juez instructor ordenó abrir diligencias contra 3 exresponsables de finanzas del PP y citó a declarar a uno de los asesores más cercanos a Feijóo. El titular en el país fue demoledor: la UCO apunta a Génova, el PP repite el patrón de la financiación irregular. En cuestión de minutos, el eco retumbó por todos los pasillos del Congreso, donde se vivía una jornada frenética. Pedro Sánchez, que se encontraba en una cumbre europea, fue informado de inmediato. Desde Bruselas, lanzó una declaración breve pero contundente ante los medios internacionales. España ha aprendido que la corrupción no puede volver a ser parte de su sistema político. Quien no lo entienda, no tiene sitio en la democracia moderna. En Madrid, el PSOE y Sumar convocaron una sesión urgente en el Congreso para exigir explicaciones a Feijóo. En la bancada socialista se respiraba una mezcla de indignación y euforia contenida. Sabían que el golpe era histórico. El PP estaba más acorralado que nunca. En los pasillos de Génova, la situación era casi surrealista. La cúpula directiva se reunió en una sala sin prensa, mientras en la puerta los periodistas aguardaban cualquier gesto. Feijóo llegó en silencio, rodeado de asesores, con la mirada baja. Dentro, la tensión era insoportable. Varios varones territoriales exigieron explicaciones y algunos, como Mazón y Moreno Bonilla, plantearon abiertamente la necesidad de una renovación de liderazgo si la situación se agrava. Isabel Díaz Ayuso, fiel a su estilo combativo, aprovechó el caos para posicionarse. Según varias filtraciones, habría dicho con frialdad: «Lo advertí. Si seguimos arrastrando errores del pasado, el PP no tendrá futuro». Las palabras corrieron como la pólvora. En cuestión de horas, los medios comenzaron a hablar de una rebelión interna. Los editoriales se llenaron de titulares sobre el fin del feijóísmo y el ascenso inevitable de Ayuso. El partido, que apenas un año antes se presentaba como el garante de la estabilidad, se desangraba en directo. En La Sexta, Ferreras abría el programa con un tono grave. El PP está viviendo su Gürtel 2.0, pero con un problema añadido: esta vez no hay un Rajoy que aguante el temporal. En 4 al día, los analistas debatían entre la sorpresa y la incredulidad. Elisa Beni sentenció: Feijóo ya no controla nada. Ha perdido el relato, el partido y, probablemente, el futuro. A última hora de la tarde, la Audiencia Nacional publicó un comunicado oficial confirmando que los indicios apuntaban a una financiación irregular de campañas electorales entre 2021 y 2023.
El informe de la UCO concluía que existía un patrón de conducta sistemático y sostenido, con conocimiento de la dirección del partido. Era la frase que nadie en el PP quería leer. La comparecencia de Feijóo fue convocada de urgencia a las 8 de la noche. El líder del PP apareció solo, sin su equipo habitual, visiblemente exhausto. Su discurso fue un intento desesperado por recuperar el control. Rechazo rotundamente las acusaciones. No he cometido ninguna ilegalidad. Si hay responsabilidades, serán individuales, no colectivas. Pero ya era demasiado tarde. Cada palabra sonaba vacía. Los aplausos forzados de los suyos no lograron tapar el silencio del país entero. Mientras tanto, Ayuso movía los hilos desde la sombra. Su equipo filtró a varios medios que Madrid se desmarca totalmente de la trama, y algunos diputados madrileños comenzaron a pedir públicamente que ella asuma un papel más relevante dentro del partido. En apenas un día, el liderazgo de Feijóo se tambaleaba. En la Moncloa, el PSOE registró una petición formal para que el Congreso abra una comisión de investigación sobre la financiación del PP. La noticia recorrió el país como un rayo. En el hemiciclo, Patxi López lo dijo sin titubeos. No estamos ante un caso aislado, sino ante un modelo político que se ha basado en la corrupción como forma de gobierno. Los diputados del PP agachaban la cabeza. Algunos miraban a Feijóo con desconfianza, otros con compasión. Nadie se atrevía a romper el silencio. Esa noche, los informativos cerraron con un plano histórico. El líder del PP, solo en su despacho, observando la ciudad desde la ventana de Génova 13 mientras la palabra corrupción dominaba las portadas digitales de todo el país. Las luces del edificio permanecieron encendidas hasta bien entrada la madrugada. Afuera, los periodistas esperaban una reacción, una dimisión, un gesto. Pero no llegó nada. Solo un silencio que lo decía todo. Y así, una vez más, el Partido Popular quedaba retratado por su propio pasado, atrapado entre su historia y su presente, incapaz de romper un ciclo que parecía condenado a repetirse eternamente.